Saludos empresarios digitales, nuevamente con Freddy Zamora de Servicesoftware.com. Hoy quiero hacer un tema bien importante y es hablar sobre las pymes. Para mí es un tema que me nace, me llega al corazón porque quizás como ingeniero de software, como ingeniero de desarrollo de software, eh, me encuentro casi todos los días con pymes, con empresas pequeñas. Para mí es un gusto trabajar porque trabajo uno directamente con las personas relacionadas con las empresas, con los líderes de las empresas, y eso me lleva a trabajar como de la mano, a estar como con ellos, a estar vivir la empresa, los problemas de la empresa. Cuando uno habla con los líderes, pues encuentra diferentes problemáticas que tienen ellos. Entonces quise desarrollar ese tema como para estandarizar un poco más en el día a día de lo que hacemos, más en los desarrolladores de software. Entonces permítanme un minutico, vamos a dar inicio a la presentación. Bueno, aquí voy a ubicarme un poquitico, voy a ponerme al lado de la cara de este gran, así como para que vean la referencia que tienen conmigo. Pero bueno, quiero dar este pequeño video de información. ¿Qué son las MIPYMES? Yo hablo de pymes y de MIPYMES. En realidad pues son prácticamente lo mismo y quiero hacer la aclaración de este tema. Entonces veámoslo un poco más qué son las MIPYMES. Las MIPYMES es un acrónimo, y hago la diferencia que es lo mismo prácticamente entre pymes y MIPYMES. La referencia es que esto es como acrónimo, significa en este caso las pymes representan las pequeñas y medianas empresas, y las MIPYMES analiza un grupito más pequeño que son las micros. Son empresas pues que son de una sola persona. Aquí hablamos de empresas legalmente constituidas, empresas que tienen una vinculación laboral, que tienen una vinculación con el Estado, tienen legalidad, cumplen con los requisitos para ser empresas, y pues hago referencia a este tipo de organizaciones. No hablo de las otras empresas que están a otro lado, a otro nivel, que corresponden a empresas que no están legalmente constituidas, forman parte de la economía informal. Me refiero a que esas son personas o organizaciones que simplemente prestan un servicio o venden un producto, pero no están legalmente constituidas, no tienen esa vinculación, esa legalidad como compañías dentro del estado dentro de cada estado de cada país como tal. Vamos a hacer una referencia bien específica a esto. Entonces, como tal, a eso se refieren las pymes y las MIPYMES. ¿Listo? Espero que comprendan este término, creo que tampoco necesita más explicación. ¿Cuáles o cómo definen las MIPYMES? Se define más que todo por la limitación. Ustedes saben que pequeñas empresas tienen más limitaciones que cualquier otra cosa. Entonces, cuando definen las MIPYMES o las pymes, se refiere a la cantidad de empleados que poseen, que están vinculados laboralmente en estas organizaciones, y a los volúmenes financieros que tienen estas compañías. Entonces, las definen así en su mayoría. Hay estados que pueden, pues, pequeños o estados que pueden definir esto de otra forma, pero quizás como el estándar general para definir cuáles son las MIPYMES o las pymes se refieren a estos dos elementos, a sus volúmenes financieros y la cantidad de empleados o trabajadores que tienen. A manera de ejemplo, como para que ustedes entiendan, ¿cómo define, por ejemplo, en Europa las MIPYMES? Las MIPYMES están definidas entonces como micros, pequeñas y medianas, y están limitadas entonces. Una microempresa tiene menos de 10 empleados y una facturación hasta de 2 millones de euros. Una pequeña empresa entonces tiene menos de 50 empleados y una facturación hasta 10 millones de euros. Y una mediana empresa son menos de 250 empleados y una facturación hasta de 50 millones de euros.
Ah, como tal, pues ustedes se dan cuenta de la diferenciación que hacen en Europa de estas organizaciones. Veamos también en Colombia. Hago esta diferenciación en Colombia porque pues el video o esta caracterización en Colombia, porque pues yo soy originario de Colombia y pues como tal pues me convivo con este tipo de temas y la problemática que tienen. Entonces, ¿cómo definen en Colombia las microempresas? De 1 a 10 empleados y activos según los salarios mínimos legales mensuales vigentes, que es lo que hace referencia a la S, la M, la L y la M y la B, que están aquí en este título como tal. Entonces, una microempresa está entre 1 a 10 empleados y menos de 501 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aquí en Colombia, me disculparán ahorita, se me escapa, estamos como, realmente verifico cuánto estamos en salarios mínimos legales. Permítame un momentico porque se me escapó ese dato en este momento al hacer el video. Entonces, salarios mensuales, salarios mínimos legales mensuales vigentes de 2020. Estamos hablando más o menos de 980.657.000 pesos. En dólares aproximadamente estaría como en 180 o 200 dólares, algo así más o menos. Entonces eso es lo que representa estos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, como tal, vuelvo y retomo el tema: microempresa de 1 a 10 empleados y menos de 501 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pequeña empresa entre 11 y 50 empleados y de entre 501 y 5.000 salarios mensuales legales mínimos vigentes. La mediana empresa está definida entonces entre 51 y 200 empleados y entre 501 y 3.000 salarios salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y bueno, está el otro término, que es la gran empresa, que está definida en más de 200 empleados y mayor a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Listo? Así definimos aquí en Colombia los tipos o las empresas como tal. ¿Por qué hago yo acotación en este video de esto y por qué traje este tema a colación? ¿Cuál es la importancia que tienen estas empresas a nivel de la economía? Pues muy sencillo. Permítame un momentico, me acomodo. En la economía como tal son organizaciones influyentes porque debido al volumen, debido a la cantidad, entonces llegan a representar el 90% de los negocios formales. Y esto es un gran volumen. ¿Por qué? Porque a pesar de que una empresa pequeña, mediana o micro tiene muy pocos empleados, resulta que dentro de la economía hay muchísimas de estas organizaciones. A tal punto de que si se compara con las grandes empresas o con todo el volumen de las compañías que tienen un país, pueden llegar a representar hasta el 90% de volúmenes de esas compañías. Entonces representa un punto importante para una economía a nivel de un país. Uno los puede encontrar en varias partes: a nivel de servicios, a nivel comercial, a nivel industrial, a nivel agropecuario, a nivel de construcción, a nivel minero y otro tanto más pueden tener eso. Y pueden llegar a representar, ojo a este dato, pueden hasta un 80% de la mano de obra. Quiere decir que hay tantas empresas pequeñas, medianas y micros que si se agrupan y forman dentro de la mano de obra, pueden representar hasta el 80% del volumen de un país. Y eso es una cifra importante. Entonces es por eso que los gobiernos destinan buena parte de su economía, buena parte de su política a fomentar, a ayudar, a proteger, a tener importancia dentro de la economía estas organizaciones como tal. Es por esto que se destacan dentro de los países y los gobiernos le dan importancia como tal a esto.
Hay una cosa que yo quería anotar, que es cuáles son las ventajas que tienen esas MIPIMES como organizaciones dentro del grupo grande de organizaciones, dentro de un país como tal. Hay algo importante para mí que yo determino, que es los tiempos de respuestas. Al ser organizaciones pequeñas, al ser organizaciones que no tienen muchos empleados, su dinámica hace que sea muy rápido su cambio. Entonces, si ahí se pueden ajustar directamente a la economía, a los problemas, como el caso ahorita del coronavirus, que estas empresas pequeñas tuvieron la opción de poder adaptarse a este tipo de cosas. Obviamente les costó un poco más, pero su dinámica fue muy rápida al cambio. Flexibilidad, como tal son flexibles. No existe una burocracia tan grande, no existen unas metodologías tan complejas, no existen unos procesos tan duros, porque son pequeñas empresas que tienen la posibilidad de que la parte gerencial o la parte de toma de decisiones se puedan involucrar rápidamente en cambio, porque las personas o los empleados están muy cercanos, están al día a día, son mi amigo, son la persona que está aquí al lado, y no como en organizaciones grandes que la parte gerencial están en unas áreas muy separadas de la parte productiva, entonces la toma de decisiones está muy lejana. Obviamente en la comunicación también es una ventaja, porque pues estoy hablando directamente con la persona, no tengo que desplazarme hasta su puesto de trabajo que está muy allá, sino que está cercano y está aquí al lado mío incluso, y yo puedo tomar esa decisión de poder comunicarme, hablamos y tomamos las decisiones rápidamente. También una ventaja es el conocimiento específico. Como tal, el conocimiento específico es muy bueno porque pues se conocen el área muy bien, su nicho de mercado es muy pequeño, conocen eso, conocen ese tema muy rápido, están ahí en el día a día, entonces su conocimiento como tal es muy bueno, es una ventaja muy versátil. Otra ventaja es la vinculación de personal. Prácticamente en una microempresa, una MIPYME, pues uno se da cuenta que se necesita una persona, se necesita un recurso, y simplemente hacemos un proceso de vinculación de personal muy rápido y lo tenemos ya. A diferencia de una empresa supremamente grande donde existen unos procesos un poco complejos, donde hay un área específica y donde los procesos son son más lentos, hay un proceso más largo, hay una serie de documentos que se tienen que llenar, bueno, hay una serie de cosas. En cambio las MIPYMES tienen esa facilidad, que la vinculación de personal es supremamente rápida, y eso hace que pues tengamos el personal ya, si tenemos una necesidad de personal tenemos ya, y eso es muy bueno. Así como las MIPYMES tienen sus ventajas, tienen unas desventajas. El acceso a la tecnología, que es un punto importante, que es el tema que también a mí me corresponde, es algo que también yo lo vivo. El acceso a la tecnología es es precario, es muy mínimo, porque no hay un presupuesto muy alto, porque las tecnologías que se tienen son demasiado costosas para los niveles de ingreso que tienen las compañías, entonces el acceso a la tecnología se vuelve muy precario. Entonces se habla de una brecha: aquí tengo la tecnología, aquí tengo al empresario, a la MIPYME. Lograr entonces que se vinculen es el mayor logro, la mayor ventaja que se puede considerar. Pero entonces hoy en día se vive que hay una brecha muy grande que se llama el acceso, la brecha digital, que lo veremos en otro video más adelante si lo estructuraré para dar esa definición, pero entonces vamos a tener ese gran inconveniente. Otra desventaja son los costes muy altos, o los costes altos. La economía de escala permite bajar los precios de los productos, pero cuando se producen a muy pequeña escala, la economía de escala no funciona. Entonces estas empresas producen a costos más altos, porque pues no pueden recurrir a hacer una producción muy alta y poder lograr economía de escala. Entonces el producto se vuelve muy alto, los costes son muy altos, entonces es una gran desventaja que tienen ellos. El alto riesgo financiero, pues obvio, son empresas pequeñas que no tienen lo uno, acceso a capital, y lo otro, pues economías muy débiles, pequeñas, se compara con esas empresas grandes, entonces se vuelve un riesgo muy alto. El otro problema es un bajo control financiero. Se vuelve, digamos que la economía se vuelve una cosa de economía de dinero de bolsillo, como para que tenga una diferencia. El empresario como tal no tiene una estructuración financiera muy alta, entonces obviamente
recibe unos ingresos por la venta de los productos o servicios, y entonces la destinación es muy precaria, no hay una evaluación financiera muy alta, entonces simplemente, bueno, paguemos esto, paguemos servicios, paguemos este tipo de cosas, entonces hace que su control financiero sea muy bajo, entonces se vuelven los recursos de manera muy superflua a la destinación. Meta cosas de cambios, claro, es otra desventaja que se tiene. Entonces, como tal, los microempresarios o las MIPIMES tienen cambios financieros muy altos, cambios tecnológicos muy altos, cambios, sufren una forma muy alta de cambios. En cambio, las empresas grandes, pues, son lentos, son paquidérmicos, entonces sus cambios son menos perceptibles, o son menos en el tiempo, son menos efectivos en el tiempo. Entonces hace que sea muy complejo esta parte. Yo quería hacer esta caracterización, me gusta hacer y trabajar mucho con las MIPIMES, como les comentaba, a manera como profesional dentro del ámbito de la tecnología. Casi el 80% de mis clientes son MIPIMES. El otro 20 o el otro 15% se está dando más en empresas grandes. Como les comentaba, me gusta mucho más trabajar con las MIPIMES. Es muy rico llegar a este tipo de compañías porque uno se siente muy contento de llegar con personas que lo reciben a uno muy bien empezando, y que uno encuentra con la parte gerencial como la parte operativa muy cercanas, y prácticamente al hacer unos productos de software, la problemática la encuentra uno muy rápidamente, y puede uno hacer cambios y puede lograr hacer la construcción de productos que puedan hacer cambios dentro de la organización muy rápidamente. Entonces para mí me ha gustado esto. Bien amigos, no era más, quería hacer este corto video sobre esto, sobre este tema que me parece importante, es el día a día, y quizás es de los que me gusta bastante. Entonces, como siempre, espero que les haya beneficiado este video. Comenten en la parte inferior, suscríbanse, y pues no más, les deseo mucha suerte y éxitos a ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Hasta pronto. Chao amigos.